La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces el verso 19 y verso 21 y quisiera que oráramos, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, Padre, te pido que tú nos des entendimiento para poder, Señor amado, entender esta palabra, Señor amado. Sabemos que no es difícil, Señor amado. Sabemos que tú no dejaste ninguna palabra difícil, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Señor amado. Amén. Dice el verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Hablando, hermanos, que si Israel no ha entendido estas cosas. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. A Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, ahorita vamos a entrar también al capítulo 11 más adelante sobre la promesa que Pablo está haciendo a Israel. Especialmente aquí está empezando a hacer una introducción al capítulo 11, donde Dios trae promesas para Israel, sobre todo, hermanos, el abandono que Dios tiene con Israel. Finalmente, hermanos, entonces Pablo demuestra que Israel fue ignorante, hermanos, a las predicaciones, fue ignorante a las escrituras, tuvo la palabra, pero no supo entender los tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la gente se vuelve religiosa, se olvida de la palabra. Entre más religiosos seamos, más nos alejamos de la palabra. Desgraciadamente ahora en nuestros días, hermanos, existen muchas religiones. Pero la religión lo que demanda es tradición, no una relación con Dios, no un conocimiento a Dios. Israel se había vuelto, hermanos, un pueblo religioso, un pueblo acostumbrado a sus ritos, hermanos, que ellos tenían. Israel entonces se había vuelto y se había volcado, hermanos, a creer que lo que ellos hacían agradaba a Dios. Desgraciadamente la iglesia cristiana, hermanos, se encuentra en esa situación ahora en día también. Tanta escritura, tanto material, y la iglesia, hermanos, se encuentra ignorante, creyendo que está bien delante de Dios por lo que hacemos y aseguramos que estemos bien. Todo aquello que practiquemos que no es Biblia, hermanos, no nos garantiza nada que estamos agradando a Dios. Todo lo que Dios dejó en la Biblia, hermanos, es para nuestra enseñanza. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que toda la escritura, hermanos, fue para enseñanza de nosotros. Entonces, esta escritura ha quedado, hermanos, para que usted sea instruido y conozca las promesas de Dios. Cuando una persona muere y deja un testamento y sus hijos, hermanos, quieren la heredad, lo que tienen que sacar es el testamento para que aquellas personas, hermanos, se apoderen de las promesas que dejó el que hereda todo lo que dejó, ¿va? En este caso, hermanos, el que deja la herencia, él dice, esto es para fulano, tanto es para fulano. Hermano, se pelee quien se pelee, nadie puede hacer ningún cambio, porque ya está estipulado en un testamento. Por eso la Biblia, hermanos, está dividido en dos testamentos, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Lo que aquí está, hermanos, testamentos son promesas para usted, que usted las crea o no las crea, son promesas de Dios, que se cumplen porque Dios quiere que se cumplan. Israel, hermanos, se le olvidó que ellos fueron, hermanos, llamados para ser testigos de Dios. Ellos fueron llamados, hermanos, para que el mundo conociera que
había un Dios poderoso a través del testimonio que Israel tenía que darle al mundo entero que en aquel tiempo existía. Pero Israel, hermanos, se volvió, como muchos ahora, hermanos, orgullosos de la iglesia única. Cada uno dice, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la única. Hermanos, Dios no viene por una iglesia de 4 paredes. Dios no viene por una institución. Dios no viene, hermanos, por una iglesia X. Dios viene por la iglesia que busca a Cristo. Y en este caso, hermanos, nosotros y todos los que alrededor del mundo se reúnen a buscar a Cristo a través de las promesas que Dios te ha dejado. En Génesis, hermanos, capítulo 12, verso 3, miramos esa promesa y vamos a ver aquí Génesis, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A Abraham se le dijo, hermanos, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, no solo Israel, pero a través de la promesa que se le hizo a Abraham. Fíjese que a veces uno está de chismoso, hermanos, y no se le quita a veces lo chismoso a uno, ¿verdad? Estaba comiendo en un restaurante, hermanos, y estaba oyendo a un muchacho. Dice, Dios nos dio la oportunidad a nosotros los gentiles, le decía, porque los judíos no lo quisieron recibir. O sea que Dios sacó plan A, no le funcionó, entonces sacó plan B, ¿verdad? Esa es la idea que a veces mucha gente tiene. Hermano, nosotros no entramos por casualidad. Es más, la Biblia dice, hermanos, que Dios cegó a Israel. Dios, hermanos, endureció el corazón de Israel. ¿Por qué? Porque así lo quería Dios. Y nosotros tenemos que entender esos planes de Dios. Usted no entró, hermano, porque Israel no quiso. Usted entró, hermano, porque ya estaba en los planes de Dios. En Génesis dice que Abraham iba a servir para bendecir a todas las naciones. ¿Se cumplió, sí o no? Amén. A través de Jesucristo. Jesucristo es descendencia de Abraham. Jesucristo viene de la línea, hermanos, de Israel. Y por medio de Jesucristo alcanzamos todo el mundo las bendiciones. Entonces, se cumple. Ellos fueron entonces llamados, hermanos, como sacerdotes al ministrar, hermanos, al pueblo, a que conocieran, hermanos, cómo adorar a Dios. La gente, hermanos, siempre ha tenido un deseo de adorar a Dios en su corazón. Y a veces equivocadamente creen que están buscando a Dios, pero Dios dejó un estilo para adorar a Dios. Cuando usted prende una computadora, usted no la prende como usted le da la gana. Tiene su sistema para aprenderlo. Buscar a Dios, hermanos, tiene su manera de buscar a Dios. Dios no dejó, hermanos, diferentes estilos para entrar al lugar santísimo. Solo dejó un estilo. Es a través de Jesucristo. No podemos entrar, hermanos, al lugar santísimo si no es a través de la sangre de Jesucristo. El sacerdote, hermanos, para que pudiera entrar, hermanos, tenía que ser rociado, hermanos, del sacrificio que se hacía, que era el primer sacrificio, hermanos, era para el sacerdote, y tenía que entrar al lugar santísimo, hermanos, con esa unción de esa sangre, si no, no podía entrar de esa sangre inocente. Igual nosotros, hermanos, sin la unción de la sangre del Cordero, que es Jesucristo, hermanos, no podemos entrar al lugar santísimo. No hay cada idea. Vamos a ir aquí a Éxodo, por favor, capítulo 19, versos 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ok, oiga, hermana, dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Sigue, hermana? Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, Dios quería formar un pueblo apartado, un pueblo, hermanos, que le sirviera a Dios, que diera a conocer a Dios a través de las leyes y de las ceremonias judías o las ceremonias de Israel que se le dieron. Hermanos, está claro que los judíos entonces no entendieron. Jesús habló de esto, hermanos, en parábolas también, que Israel, hermanos, era difícil de entender, no entendía. Vamos a ir a Deuteronomios, perdón, hermana.
32, 21. Amén. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Oiga, hermanos, desde luego, desde muy temprano, Israel se volcó a las ídolos. Si algo Dios detesta es la idolatría. Hermanos, Éxodo capítulo 20 habla de los 10 mandamientos. El primer mandamiento que existe dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel, ¿qué es lo que hizo? Volcarse a las imágenes. ¿Cuáles eran los ídolos que ellos adoraban, hermanos? Baal, que eran los que existían en ese tiempo. Baal, hermanos, y hermanos, la adoración, hermanos, a todos los demás dioses que ellos tenían. Dice: yo los voy a dejar y los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Pablo, hermanos, recuerda todas estas palabras, hermanos, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a ver aquí Mateo 21, 33 al 41, por favor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hasta el 41. ¿Hasta el 40, no? 41. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nota, hermanos, Jesús les habló de lo que sucedió en todo el Antiguo Testamento, en esta parábola. Les dijo que el Señor plantó una viña y mandó a sus trabajadores. ¿Y qué hicieron con ellos? Los mataron. Mandó otros. ¿Qué hicieron con ellos? Bueno, a Israel, hermanos, les mandó profetas. ¿Qué hicieron con los profetas? Les mandó otros profetas. ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron. Dice, al final les mandó a su hijo. ¿Quién era el hijo? Jesucristo. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron también. ¿Por qué? Dice, así nos quedamos nosotros con la viña. Hermanos, luego dice él, hermanos, que tropezaron en la piedra. ¿En quién? En Jesucristo. Hermanos, y les dice que se volverá a otro pueblo. Esto ya se los había anunciado desde Deuteronomio, hermanos, en todas las escrituras ya se los había anunciado él. De que los iba a abandonar. Ahora esta introducción entonces al capítulo 11, hermanos, voy a leer unos versos, pero aquí solo tengo una introducción del capítulo 11, pero ahorita quiero leer solo unos versos para que usted tenga la idea del capítulo 11. Dice el capítulo 11 de Romanos, digo pues, Pablo hace una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo contesta con una certeza, en ninguna manera, dice. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El debate aquí es, ¿ha dejado Dios a Israel? ¿Lo abandonó? No, hay un plan. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías, las escrituras? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus
altares han derribado y solo yo he quedado, y procuraban matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Ok, Dios siempre ha preservado un pequeño grupo en Israel que busque de Dios. La prueba que Pablo da es, yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham, yo soy descendiente de Benjamín. La prueba es, no, si Dios hubiera abandonado a Israel, yo no estuviera incluido en esto. Esto es lo que está diciendo Pablo. Quisiera hacer entonces una pequeña introducción con estos versos, hermanos. La palabra, hermanos, de Dios es de absoluta confianza. No se puede uno, hermanos, dudar de la palabra de Dios. Todo lo que Él dice es verdad. Todo lo que Él promete, lo cumple al pie de la letra. Todo lo que está en la Escritura, usted lo ha ido viendo, hermanos, que se está cumpliendo y se cumple con las promesas. Todo lo que está escrito para Israel se va a cumplir. Todo lo que está escrito para usted se va a cumplir. El problema es que nosotros dudamos de las Escrituras. Uno, porque decimos, es que no sé si me está hablando a mí o le está hablando a fulano. No, le está hablando a usted. Toda la Biblia es para usted, hermano. Lo que pasa es que usted dice, es que quizás era para Abraham. Sí, hermano, yo sé que hay tiempos figurados, hermanos, tiempo pasado, tiempo histórico y todas esas cosas en la Biblia. Pero ¿a quién Dios le quiere hablar en la palabra? A usted. Fíjese que se cuenta de un hombre ruso, hermanos, que fue a Israel en los años, hermanos, que cuando se empezó a poblar Israel otra vez, hermanos, que en los años 40, y le dijeron, ¿sabes qué? Tómate el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla mucho de la historia de Jerusalén. Y fíjese que todos los historiadores, ¿cómo le llaman a los hombres que estudian, hermana, como lo que estaba estudiando su hijo? Los arqueólogos, historiadores, arqueólogos y muchos otros más, hermanos, tienen que estudiar el Nuevo Testamento, porque allí hay mucha, hermanos, información para ellos. Bueno, este judío religioso, hermanos, dijo, bueno, denme el Nuevo Testamento, se fue a Jerusalén para reconocer la tierra, hermanos. Pero este hombre, de tanto estudiar el Nuevo Testamento, se convirtió a Cristo. Cuando regresó de Israel, hermanos, a Rusia, convirtió, hermanos, a muchos judíos al cristianismo. Dios sabe lo que hace, hermanos, y Él lo hace porque Él sabe completamente lo que está haciendo. Lo que no sabemos lo que hacemos somos nosotros. Por eso nos vamos de narices a cada rato, hermanos. Hacemos decisiones equivocadas y mucho menos nunca consultamos a Dios en nuestras decisiones. Véngase aquí a Josué, capítulo 23, verso 14 al 15, por favor. Amén. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os he acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mire la firmeza con que escribe Josué, dice, Dios nos ha ayudado hasta este momento y hasta este momento se ha cumplido todo. Se ha cumplido lo bueno y se ha cumplido lo malo. ¿Sabe qué sucede hasta ahorita, hermanos? Se cumple lo bueno y se cumple lo malo. Dios no es un Dios, hermanos, que dice una cosa y se arrepiente. Como la mamá va que castiga a su niño y después se arrepiente. Le dice, no vas a ver tele por 3 días. Y a las 2 horas le dice, mi hijo no quiere ver caricaturas. La misma mamá le anda poniendo las caricaturas al niño. Entonces, hermano, Dios no es así. Dios no es sentimental.
donde muchos de nosotros, hermanos, creemos que Dios es sentimental y por la emoción, hermano, vamos a quebrar el corazón de Dios. Por eso hay gente, hermano, que se le da latigazos y se pega y todo eso. Y creen estas personas, hermanos, que vamos a quebrar el sentimiento de Dios. No, hermanos. ¿Cómo tocamos el corazón de Dios? Obedeciendo su palabra. De otra manera no tocamos el corazón de Dios. Me acuerdo un señor una vez, hermanos, que dijo, yo me hinqué, dijo, a pedirle a Dios con todo mi corazón, hincado en un nido de hormigas. Y las hormigas me picaban, hermano, como que el dolor que aquella persona estaba sintiendo iba a provocar un sentimiento en Dios, a que Dios, hermanos, cambiara de idea. Dios no es así. Dios no es sentimental en ese sentido, hermanos. Gracias a Dios. Si no, nosotros, hermanos, hiciéramos que Dios cambie de idea cada rato. ¿Ok? Dios no cambia de idea. Mire, muchas veces dicen, y Dios se arrepintió. Hermanos, tenemos que entender esos puntos, cómo está diciendo. No está diciendo en el sentido, hermanos, de arrepentirse, en el sentido de que nosotros lo tenemos como seres humanos. Capítulo 21, verso 45 de Josué, por favor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió, hermanos, de lo que Dios había dicho. David alabó a Dios, hermanos, porque sus palabras es confiable. Hermanos, David confiaba en la palabra de Dios. Cuando usted confía en la palabra de Dios, hermanos, usted es un hombre, una mujer que duerme tranquilo, porque aprende lo que Pablo dijo, o sea que viva, o sea que muera, soy de Dios. No importa si vivo o si muero, vivo para Dios. Pero aquella persona, hermanos, que no confía en la palabra de Dios, solamente cuando ellos quieren o necesitan, hermanos, por eso usted va a ver gente que dicen, ore por mí. Hermanos, porque necesitan un respaldo. Dios respalda la promesa que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho promesas para usted, para cada uno de ustedes, hermanos. El problema es que nosotros no estamos seguros de estas promesas porque, número uno, no lee la Biblia. ¿Verdad? Si leamos la Biblia como usted lee el Facebook, hermanos, ya se hubiera aventado la Biblia usted todo en este año. Ya la hubiera leído. ¿Verdad que sí? Por eso, hermanos, estamos a veces todos confundidos y no sabemos. La gente dice, ya no sé qué creer. Pues lea la Biblia. No crea lo que dice la gente. Crea lo que dice la Biblia. No me crea a mí. No le crea a nadie. Créale a la Biblia. Por eso, hermanos, hay tanta confusión ahora en día. La gente ya no sabe qué creer. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 55 y 56. Amén. Y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que él le había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Mire, David confiando en la palabra de Dios. Dice, nada ha faltado. Palabra por palabra se ha cumplido. Jesús, hermanos, también habló que su palabra es verdad. Todas las promesas que vamos a leer en el capítulo 11 son verdades. Y Jesús dijo que toda la escritura, es más, Jesús mandó a estudiar a los religiosos judíos y les mandó a decir, vayan y escudriñen las escrituras. Si Cristo se apareciera en una iglesia, hermanos, nos mandara a leer las escrituras. Hermano, porque dice, os parece que ahí está la verdad, dice la palabra. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 17, verso 17, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ok? Santifícalos en tu verdad. Y la palabra es, tu palabra es, porque esta es palabra de quién. Ah, pero dice la gente, pero la escribieron hombres.
Sí, hombres inspirados por por la voz de Dios. Hermano, ellos no escribieron lo que ellos quisieron, escribieron lo que Dios quería que escribieran. Hermanos, ellos no se sentaron así como se sientan, hermanos, los budistas y dicen, ay, que me baje algo para poder escribir. No, hermanos, no se pusieron en ese sentido. Dios les hablaba, dice la Biblia que ellos escribían y a veces no sabían para qué tiempo estaban escribiendo, si era para ellos o para tiempos futuros. Además, a Jesús también le preguntaron, ¿para quién son estos tiempos? Y Jesús les dijo, no es para ustedes saber esto. Hermanos, vángase aquí a Tito, capítulo 1, verso 2. Amén. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, hermanos, Dios ha venido prometiendo salvarlo a usted, salvar a Israel, porque Dios no miente. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, la salvación suya no está en lo que usted hace, sino en la promesa que Dios hizo. No está en lo que usted, hermanos, está haciendo, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué ha hecho usted para ser salvo? Nada. ¿Quién lo hizo? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Cristo. ¿Qué es lo único que ha tenido que hacer usted? Reconocerlo, creerlo, confiar, hermanos, que esa promesa es para usted. En Hebreos, vamos a ver en Hebreos, hermanos, Dios ha prometido, hermanos, un montón, hermanos, de promesas aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, para nosotros y también para Israel. Capítulo 10, verso 23, hermanos. No sabemos, hermanos, si Pablo escribió este libro, pero muchos se lo atribuyen a Pablo, por eso yo nunca quiero decir, hermanos, Pablo escribió, aunque muchos se atreven a decir Pablo escribió esto, hermanos, pero en realidad nosotros no sabemos. Capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermana, ¿por qué no me lo lee en versión actual esta? Mire, tenemos que mantener firme en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho, seguir creyendo. Si le va mal, siga creyendo. Si le va bien, siga creyendo. A veces le va a ir mal, a veces le va a ir bien, pero usted siga creyendo. ¿Versión qué es esa, hermana, actual? Traducción actual. Amén. Ok, ¿qué dice? Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. ¿Quiere algo más? Sigamos confiando en lo que Dios prometió. La promesa de Dios es que el Dios lo va a salvar a usted. ¿Qué es lo que usted va a hacer? No dudar. No dudar de esa salvación. ¿Por qué se convirtió en sal aquella mujer? Porque dudó y volteó a ver para atrás. Hermanos, no titubee en su salvación. A veces, hermanos, nos queremos creer más cristianos que otros, hermanos, y yo no sé en qué sentido. No, mi iglesia es mejor. ¿En qué? Hermanos, si aquí no estamos para glorificar a un hombre, estamos para glorificar a Cristo. Quien lo ha hecho todos es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Por Él soy salvo, por Él estoy predicando yo, por Él usted está en la iglesia, hermano, no por lo que nosotros hayamos hecho. Gloria a Dios. Si no es bonito, hermanos, decir yo logré esto, porque nosotros tenemos esa costumbre, hermanos, de logros, ¿verdad? Yo me esforcé para hacer esto, yo me esforcé. Qué bueno, hermanos, que se esforzó para comprar una casa, un carro, se esforzó para esto, logró, pero la salvación no se logra de esa manera. La salvación es por lo que Cristo hizo. Hebreos capítulo, ya leímos el verso, capítulo 6, no, ¿va? Versos 17 y 18, por favor. Hebreos 6, 11, 18. Perdón, deje ver. Es capítulo 6, hermana, perdón. Ajá, es capítulo 6, verso 11. 11 al 18, sí.
Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok. ¿Cómo quiere Dios? Ahorita sígueme. ¿Cómo quiere Dios que usted sea? No. Ah, no, yo, ¿verdad? Bien sordo se hizo ahora. No sea perezoso, lazy, flojo, haragán. ¿Qué más, hermanos? Holgazán. ¿Ah? Holgazán. Hermano, ¿sabe por qué mucha gente, hermanos, duda de su salvación? Porque es un perezoso. Perezoso para leer la Biblia. A la mujer le dice, mujer, léeme la Biblia. Y la otra perezosa también, hermano. ¿Ah? Perezosos para venir a la iglesia. Hermanos, si fuera como para ver el Real Madrid y el Barcelona, hermanos, se levantara a las 5 de la mañana, ¿va, hermana Heidi? A las 4. ¿Ya? Pero para venir a la iglesia, hermanos, agarramos la maleta y como que sí venimos y como que no venimos. ¿Ah? Así dice ahí, hermanos, dice que no seamos perezosos. Sigue, hermana, perdón. No sea perezosa para leer, ¿eh? Perdón. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otra mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres... Ok, una pausita, hermana. Otro punto, hermano, para la salvación es, uno, no sea perezoso. Lo otro, hermanos, tenga paciencia. Hermanos, Señor, dame esto. Espérese. ¿Cuántos años esperó Abraham por un hijo? Y ahí está usted, hermanos, que quiere las cosas rápido. No, hermanos. Sea en el tiempo de Dios, camine con Dios y Dios le va a dar los deseos de su corazón. Pero al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Amén. ¿Qué más dice, hermana? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para la confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es implicable que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza, pues delante de nosotros ¿hasta ahí? Hasta el 18. 18. Así. A ver. Mira, hermanos, nosotros tenemos que tener una esperanza de lo que Dios ha hecho, de la promesa. No dudar de esa promesa que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Pablo hace una gran declaración de parte de Dios con respecto a Israel. Hermanos, que Dios le cumplió a Abraham las promesas que le hizo a Abraham. Y así como Dios le cumplió a Abraham, va a seguir cumpliendo las promesas. Mire, todo lo que le prometió a Abraham se ha cumplido. Le dijo, de ti levantaré, le dijo, una multitud. Mira las estrellas, ¿puedes contar a Abraham? Dijo, no puedo, así será tu descendencia. Solo un hijo le dio. ¿Puedes contar la arena del mar? No, no puedo, es mucha. Así será tu descendencia. Hermanos, para en aquel tiempo tener mucha familia era bendición de Dios. Para ahora no, va a tener muchos hermanos, es que Dios no lo está bendiciendo a usted. ¿Verdad? Al revés las cosas se han hecho, hermanos. Mire, tener muchos hijos, hermanos, era poder en aquel tiempo. Mucho más cuando se tenían hombres. Porque todos trabajaban, hermanos, y todos trabajaban para la misma familia, hermanos, y todo aquello, hermanos, que se enriquecía aquella familia. Ahora no, ahora, hermanos, si bien nos va, hermanos, quieren tener un hijo nada más los muchachos ahora, ¿va? Uno, porque tan caro que salen aquí en Estados Unidos, ¿va? Casi $10,000.
Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, por favor. Amén. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire, hermanos, haré de ti una nación grande, te bendeciré, hermanos. Y Dios siguió cumpliendo esto, hizo una nación. Abraham no lo vio. Es más, sus hijos, hermanos, sus parientes fueron esclavos en Egipto, hermanos. Luego, después convirtieron en una nación. Y después de que esa nación se convirtió, hermanos, se hizo pedazos esa nación. Pero de ahí venimos nosotros, hermanos, con una promesa que es Jesús, capítulo 13, verso 14 al 16. Amén. Y Jehová dijo a Abraham, después de Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y del sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en ese momento no tenía hijo Abraham, fíjese, y ya casi de 100 años. Y le dice, ¿y te puedes contar el polvo? No, no se puede. Haré de ti una nación poderosa. Haré de ti algo poderoso. Se cumplió, hermano. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Lo que quiero que vea, hermanos, que las promesas de Dios son sí y sí. Es que usted confíe en ellas. Hay muchas cosas, hermanos, que tal vez nosotros no confiamos, pero sin algo usted puede confiar, hermanos, en la palabra de Dios. No confíe, hermanos, en promesas que la gente hace sin bases bíblicas. Confíe en lo que Dios está diciendo. Génesis 15, verso 5, son varios versos, solo vamos a leer 15, por favor. Vamos a leer nomás unos cuantos versos. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Pausita, hermano. ¿Hasta dónde le pertenece a Israel, hermanos? Hasta el Éufrates. El río Éufrates. ¿Dónde pasa el río Éufrates? Hasta arriba, por Mesopotamia. Pasa por Irak. O sea, todo eso, hermanos, le pertenece a Israel. Desde el río de Egipto, hermanos, todo eso le pertenece a Israel. ¿Por qué no se cumplió? Por pecados. Por flojos, como lo que estuvimos leyendo desde hoy. Hermanos, no se cumplió porque ellos, hermanos, se conformaron. Sigue, hermana, por favor. Verso 19. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, Y un los montón de feos, heteos, ¿verdad? los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todos ellos, hermanos, fueron entregados en las manos de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Note, siempre que encontramos un pacto lo hace Dios, no el hombre. El hombre no hace pactos. Hermano, hasta el pacto más grande que pudiera hacer la gente, hermano, que es de casarse, quiebran ese pacto. Hermanos, el hombre no sabe mantener pactos. Dios mismo, hermanos, ha sobreprotegido a Israel muchas veces de muchas maneras, hermanos, que ha querido el mundo destruirlo. Por ejemplo, ahorita, hermanos, tiene enemigos que quieren destruir a Israel. Tiene Irán, hermanos, uno de los enemigos número uno de Israel es Irán. Hermano, Irán promueve y, hermanos, financia la guerrilla, hermanos, en contra de Israel. Irán, hermanos, es uno de los que quiere desaparecer a Israel. Luego miramos, hermanos, todos los palestinos y todos los enemigos que están alrededor, Egipto, hermanos, y el mundo árabe que odia a Israel, que quisiera hacer desaparecer a Israel.
pero nunca han podido y podrán desaparecer a Israel, hermanos, porque Dios ha protegido a Israel, hermanos. Lo protegió, hermanos, por casi 2000 años, andando ellos divagando, hermanos. Cuando Hitler quiso acabar con ellos, hermanos, en vez de acabar Hitler con ellos, Dios hizo volverlos a Israel y volver a ser una nación. Dios sobreprotege, hermanos, a Israel. Le damos un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Bendito Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.